Este, y es sobre el poder de resurrección. Y gracias, Rodrigo. Y nosotros debemos de entender que nos debemos de mover en el poder de resurrección. Por supuesto que al final de los días va a haber una resurrección completa y total para nuestra vida cuando Cristo venga o muramos con Jesús. Porque vuelvo a repetir, nosotros somos eternos. No es que usted es solamente eterno para el reino de los cielos. Usted puede ser eterno para el reino de las tinieblas. ¿Escuchó eso? Así que hay eternidad. Y qué triste cuando nuestro corazón no está cerca de Dios o no estamos con Dios. Y realmente en nuestra vida quien gobierna no es el Señor Jesucristo, sino es el príncipe de las tinieblas. Aquella persona que permanece en pecado y practica del pecado, aleluya. Dice la Escritura que es un esclavo del pecado. Y que aquel que es esclavo entonces tiene un amo sobre sí, porque no hace lo que quiere, sino que obedece a quien le gobierna. ¿Aló? Y Jesús, como hemos mencionado estos días atrás, no vino al mundo para condenar al mundo. La condenación la ha traído la gente, inclusive ha utilizado la Escritura para condenar a las personas. Pero no es bíblica la condenación. Jesús no vino a condenar al mundo. No es bíblica la condenación de Cristo, porque sí existe la condenación. Aclaro ese punto. Entonces, según el libro de Juan capítulo 3, y esta es la condenación, lo mencioné hace como 22 días atrás, si no me equivoco, predicando. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y entonces hablábamos de clasificar los pecados. Ahora el que va para el infierno son los gatilleros, o el que es muy ladrón. Y ahora dentro de esa clasificación ni la fornicación está casi en el diccionario de la sociedad. El adulterio anda más o menos, porque cada día comenzamos a llamar más a lo malo bueno y a lo bueno malo, y el corazón del hombre se está volviendo más insensible, y las ideologías diabólicas están hechas para alejar más el corazón del hombre de Dios. Y aquellas cosas por las que peleábamos antes, ahora las quieren legalizar. Es un poco contradictorio. Yo me pongo a pensar, ¿qué ocurre si se pasan leyes para que los adultos pedófilos, perversos, diabólicos, tengan sexo con los niños? Entonces mandamos al carajo todo abuso, porque ya no es abuso. Ya no habría que condenar a nadie, porque hay una ley que dice que usted puede tener sexo con un niño. ¿Se da cuenta la cantidad de ideologías diabólicas que hay? Usted haga lo que quiere. Siéntase perro, gato, leopardo, toro, hombre o mujer. Siéntase como quiera. Yo doy gloria a Dios que en tan poco tiempo, de alguna forma, esta sociedad, una buena parte de la sociedad está reaccionando y se está dando cuenta de las animaladas que el ser humano está cometiendo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esas animaladas las cometen los seres humanos más intelectuales que hay, pero en su entendimiento, dice la Escritura, está entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. Esté aquí conmigo, ajeno a la vida de Dios.
Ese es aquel que se permanece en una condición de pecado y que no le importa lo que esté pasando o lo que se esté viviendo ahí afuera. Pero damos gloria al Señor, que la Escritura dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hay gente que está peleando, y hay gente que está yendo a la cárcel por causa de estas cosas, porque cada día quieren ir cerrando más el evangelio. Gloria a Dios, a pesar de todas las cosas que ocurren, hay un montón de países, Estados Unidos, Italia, en el lado de Argentina, que son países que han estado muy fuertemente en todas estas ideologías, y así sucesivamente. Europa, ahora a Italia le llegó, no sé si es que llaman el primer ministro, es una mujer, y se ha plantado. Yo doy gloria aquí, mire, y esto no es política, pero doy gloria aquí por Rodrigo Chávez y la gente que se ha plantado y nos ha quitado ese montón de barrabasadas que nos están metiendo. Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que nosotros, la iglesia, muchas veces hemos estado adormecida porque no nos hemos movido en el poder de resurrección. Nos hemos quedado muy religiosamente hablando. ¿Y sabe cuál es una de las excusas? Está escrito, tiene que pasar. No, pero siempre tiene que haber un Elías que se pare contra un Acab. La Biblia dice que tenemos que contender ardientemente por el evangelio. Tenemos que defender nuestra fe. Y sí, muchas veces no es en una curul, no es en una parte política, aunque hay buenos cristianos políticos. Es en el poder del evangelio que la iglesia tiene que reaccionar. Estoy seguro que nuestro mayor alcance, aunque se logran muchas cosas allí en la parte política, nuestro mayor alcance en un 90% o más será afuera, cuando haya una iglesia que se mueva en el poder de la resurrección de Cristo. Pero no lo hacemos. La iglesia, una buena parte de la iglesia sigue adormecida y seguimos cargados con un montón de situaciones que no vale la pena ni mencionar. Pero quiero invitarlos a que escudriñemos en la Escritura cómo Jesús venció al pecado y a la muerte y nos da victoria a usted y a mí a través de Él. Y lo primero que tenemos que ver es por qué Cristo vino a la tierra. Yo me pregunto, ¿cuáles de ustedes, viviendo en comodidad, donde le adoren, donde le exalten, donde usted no hay maldad, donde vienen y se postran y le exaltan y todo lo demás, dejarían su gloria para venir a esta pocinga? Porque para nosotros esto es todo. Hay gente que no quiere morirse. Si yo pregunto hoy, no me levante la mano ni nadie me diga amén, ¿cuántos no quieren morir? Hay gente que quiere vivir eternamente. En esta semana que pasó, cumplía años nuestra afinada doña Miriam Fernández. Y desde que yo llegué a pastorear a este lugar, doña Miriam siempre me decían: yo no me quiero morir joven, yo no me quiero morir joven. Y yo la conocí, no sé, como de 60 y pico de años, 85, 67 creo, 67 años. Y yo decía: 67, el Señor le prestó los 85 creo. Gloria a Dios por eso. Pero queremos permanecer aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué tanto hay aquí que usted quiere aferrarse a esto? ¿Qué hay en su corazón? A veces no me explico. Cada día hay más maldad. Cada día el cristiano lucha más por sostenerse en Cristo Jesús. Podríamos decir algunas razones, pero el amor de muchos se está enfriando. Que Dios nos guarde a nosotros. ¿Pero para qué vino? Efesios 2:1, me encanta. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Cómo estábamos? Ok, estábamos muertos. ¿Cómo? Muertos. Y yo estaba vivo. Siempre he puesto el ejemplo de en la antigüedad, cuando condenaban a un hombre a muerte y en un momento determinado, cuando a ese hombre lo sacaban de la celda y iba caminando,
hacia donde estaba su verdugo, ya sea con la horca, ya sea en la guillotina, ya sea que le dejaran caer un hacha, no sé, cualquiera que fuera su muerte. Entonces, cuando esa persona iba caminando, los otros reos gritaban o decían: muerto andante, muerto andante, muerto andante. ¿Sabe por qué le decían muerto andante? Porque aún estando vivo, estaba condenado a muerte. Había una sentencia. Y aquel que no conoce de Cristo podríamos decir que es un muerto andante, que está condenado a muerte eterna aunque esté vivo. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Sabe cuál es el mayor problema que nosotros tenemos y que la humanidad tiene hoy en día? Y me incluyo ahí, que tenemos muy poco pesar por el pecado. El pecado en el corazón del ser humano cada día se vuelve más liviano. Por eso mencionaba, con todas sus restricciones dogmáticas y qué sé yo demás, algunos aquí han de acordarse, me dice amén el que se acuerda. Semana Santa, antes del domingo de Ramos, se trabajaba y se cerraba todo. Todo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos dicen amén? Ya son viejillos ustedes, los que se acuerdan. Y ahora se volvió una semana muy comercial. Jesús no es el centro de la semana que supuestamente se saca para que la gente le adore y se acuerde de Él. Eso no es verdad. Vea las noticias, la cantidad de accidentes, la cantidad de borrachos. Vea cuántos salieron en esta semana. Cantidad de carros por todos lados. La gente anda como loca en todo lugar. En los lugares turísticos están los embotellamientos para variar con nuestras carreteras de primer mundo. Es muy complejo. Usted está pensando en la Semana Santa simplemente como un tiempo de vacaciones y de descanso. Nosotros mismos no hacemos nada. No meditamos, no cogemos la escritura. No pensamos en lo que Cristo padeció. Y aunque con toda y su idolatría, la iglesia tradicional, ahí va, estación por estación, recordando lo que Jesús vino a hacer a este mundo. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿No te acuerdas cómo estabas? ¿No te acuerdas en la condición que estabas? No sé cuántos de verdad aquí todavía agradecen a Jesús porque les ha libertado del pecado. Nos libertó, nos dio vida cuando estábamos muertos. Había un acta que nos era contraria, dice Colosenses. En esa acta estábamos sentenciados, el ser humano estaba sentenciado a morir eternamente. Pero Jesús vino y apareció, tomando la posición y cargando el pecado del hombre en su cuerpo. Miren, a nosotros nos cuesta imaginarnos, pero realmente en aquel momento es como que todo el pecado del globo se hiciera en uno y descendiera sobre Jesús en la cruz. Y Él lo cargó por usted y por mí, para redimirnos, para darnos vida, para libertarnos del pecado y de la muerte, no solo de un vicio. A mí me costó entenderlo. Y es que la gran mayoría de nosotros llegamos a Cristo porque tenemos un problema económico, porque tenemos un problema en el matrimonio, porque tenemos una enfermedad, porque tenemos una atadura con el cigarro, con la droga, podría ser la marihuana, la piedra, la cocaína, no sé cuál serían las drogas. Ahora hay un montón que ni siquiera yo conozco, por el licor,
por el odio, por la mentira, porque siente que se está muriendo. Y entonces nunca, en la gran mayoría de ocasiones, una persona llegó a Cristo porque necesitaba salvación, sino para que Cristo le libertara de una carga que tenía. Y esa culpa la hemos tenido nosotros, la iglesia de Cristo, exactamente, porque hemos dejado de predicar la verdad del evangelio. Jesús desde el principio, y antes de que Jesús llegara acá, Juan el Bautista y todos los profetas, lo que predicaron al pueblo de Israel fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos viene. Arrepentimiento es lo que debemos de predicar. ¿Cómo podemos tener conversiones genuinas cuando no confrontamos al hombre con su pecado y con su eternidad? Un avivamiento va a venir cuando la iglesia se vuelva a Cristo, sí, y le busque de todo corazón. Pero cuando la iglesia comience a predicar del arrepentimiento y confronte a la vida de la gente con su eternidad, cosa que no le gusta a muchos, y se sienten incómodos. Muchos nos burlamos de los que nos predicaron, pero mucha de esa palabra, por lo menos en mí, quedó en mi mente calando, porque la escritura menciona que ella no vuelve vacía. Gloria a Dios. No vuelve vacía, porque es la palabra de Dios, y es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva, y esa palabra queda, y allí está, y comienza como aquella semilla en un momento determinado a germinar. Por eso no debemos de cansarnos de hablar de Cristo Jesús. Pero estábamos muertos y Él nos dio vida. ¿Cuántos están vivos aquí? Espiritualmente hablando, no físicamente. Porque podría ser que hay muchos muertos andantes. Que si no aparece Jesús en sus vidas, estarán condenados eternamente, como un día usted y yo lo estuvimos. Lo más maravilloso que a mí me pasó cuando conocí a Cristo Jesús fue encontrarme con ese regalo tan extraordinario de la salvación. Pero ese es otro de los problemas que tenemos nosotros, que no valoramos lo que no nos cuesta. Y como es un regalo, y su gracia y su misericordia es para siempre, aunque dice la escritura en el libro de Hebreos que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y no pasará, escuche muy bien, no pasará por inocente al culpable. Y aunque Jesús no vino a condenar al mundo, como dice en el libro de Job, tu boca te condenará, no yo, y tus labios testificarán contra ti. O sea, su mismo estilo de vida va a ser su más terrible testigo el día del juicio, porque va a haber un juicio. Y los redimidos, los que tienen el nombre escrito en el libro de la vida, pasarán a morar eternamente con Cristo, donde ya no hay llanto, ya no hay lloro, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad. Aleluya. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo no mantenernos por ese amor tan extraordinario? Él te dio vida. Gloria a Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versos 17 y 18, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. En voluntad propia, Él puso su vida, hablándole a los discípulos que iba a morir. Yo pongo mi vida, pero la volveré a tomar, porque así me lo ha dicho el Padre. Gloria a Dios. Jesús está vivo. Él no está muerto. Uno de los problemas más grandes, o un par de los problemas más grandes que nosotros tenemos, viene número 2 del contexto tradicional.
El contexto tradicional nos muestra a nosotros un montón de estatuas muertas que no hablan ni escuchan, ni pueden ver. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que semejantes son a ellos los hombres que los hacen. Están en oscuridad. Y tenemos un contexto donde se habla de los santos y usted entonces piensa en una estatua. Vivimos rodeados de un mundo de idolatría. Número uno. Número dos, el segundo problema tan grande que tenemos como creyentes es que no tenemos una comunión cercana con el Cristo que está vivo. Y ese segundo problema es muchísimo más grave que el primero. Hay gente tan aferrada a esos santos o a esas estatuas de yeso, que si muchos de nosotros tuviéramos la devoción que ellos le tienen a esas estatuas, seríamos una maravilla en Cristo Jesús. Wow. Yo he visto gente en otros países llorando con las rodillas rotas, hincados, entrando allí. Aquí criticamos el 2 de agosto por el Día de la Virgen de los Ángeles, y hay un montón de gente que va con fe y va devota, y yo no estoy diciendo que esté bien eso. Lo que me refiero es que su fe y su devoción es tan fuerte, pero tan fuerte, que muchas veces nosotros no alcanzamos ese tipo de fe. Y que si tuviéramos una devoción como esas, fueran otros 100 colones la iglesia cristiana evangélica. Y tenemos que cambiar, porque Él te dio vida. A ti te dio vida, te dio vida. Y si tú no tienes la vida del Señor en esta noche y estás en este lugar, hoy puedes recibir la vida de Cristo, que vino para que tú tengas vida eterna junto a Él. Porque para eso apareció, para deshacer las obras del diablo. Todos vemos número uno, porque Cristo vino a la tierra. Número dos, Cristo no solo lidió con el pecado, sino con la raíz del pecado. Primera de Corintios capítulo 15, verso 21. Aleluya, se me cerró esta cosa. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a irnos ahí. Gloria a Dios con esto. Vámonos. Ya me mató la tecnología. 15, 21. Menciona de la siguiente manera: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Escuchó muy bien? También por un hombre, ¿qué? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Él fue el primero de los que había de resucitar. Luego los que son de Cristo, escuchó muy bien, en su segunda venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Así que Cristo vino y no solo lidió con el pecado, sino con la raíz del pecado. La raíz del pecado era que nos llevaba a la muerte. El príncipe de las tinieblas tenía el poder y la autoridad. Por eso, y ahora lo vamos a ver, ese versículo que me encanta. Por eso Jesús descendió a las profundidades del abismo y se presentó delante de Satanás y tomó las llaves del Hades y del infierno. Aquel que tenía el derecho, se le quitó el derecho. Aquel que era amo y señor, en un momento dado fue derrocado en Cristo Jesús cuando Él resucitó al tercer día. Él viene y nos da los beneficios de la cruz. Y esos beneficios de la cruz deben ser aplicados individualmente en cada uno de los creyentes. Y solo por medio de la fe,
soy un gran beneficiario de la herencia que Jesús ganó en la cruz. Todo lo que era contrario para mí en Adán, ahora es a favor de mí en Cristo, gloria a Dios. Todo lo que perdí en Adán, lo gané en Cristo Jesús. Aquella condenación quedó anulada, porque Cristo vino y murió. Y siempre lo he dicho, era tan necesario el sacrificio de Jesús, porque se presenta, como menciona la Escritura, como un cordero. No tengo todo el tiempo para explicar todo el ritual del Antiguo Testamento, donde era necesario el derramamiento de sangre. Lo he explicado acá en otras ocasiones. Y Cristo se presenta, por eso, sin mancha, escuche muy bien, y sin contaminación. Porque todo cordero en el Antiguo Testamento tenía que ser perfecto. No podía tener raspones, no podía faltarle un poco de pelo en un lugar, porque eso no era apto ni agradable delante de Dios. Y le voy a dar a usted desde ya, por ahí apenas así una cuñita: deje de estar presentándole al Señor las cosas que no son perfectas a Él, porque eso no agrada al Señor. Deje de estar presentando la perniquebrada, deje de estar presentando lo más feo y lo que le sobra. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, quién sabe cuántos Caín hubiéramos aquí. Sí, ¿cuál fue el problema de Caín? Que Caín no le dio lo mejor a Jesús, perdón, a Dios. Él no le dio lo mejor. La ofrenda de Caín no fue agradable, pero la de Abel sí. No nos dice detalles, pero dice que miró con agrado la ofrenda de Abel. Algo había de haber tenido la de Caín, que el Señor no la miró con agrado. Y en su corazón, que había de todas formas, envidia. Ya tenía un corazón maleado. Que Dios nos ayude a no tener un corazón como la leche cuando se queda 2 días afuera de la refrigeradora. Como dijo el cubano, esa leche está echada a perder. Dice, a mí me gusta la leche echada a perder, y es leche agria. En Cristo volvemos nosotros a tomar todo. Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Acompáñenme ahí, por favor. 1:17. La Escritura nos menciona, y a mí me encanta, esto lo he predicado a veces aquí. Está Juan teniendo una parucía, una experiencia. El Señor se le aparece, y en el verso 17 del capítulo 1 menciona: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, su mano derecha, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Escuche muy bien: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Me encanta ese versículo, me encanta. Hoy es sábado. Aunque la tumba estaba allí con la piedra puesta, Jesús estaba en acción. Ya Jesús estaba en acción. Lo he comparado aquí muchas veces, y yo con mi mente volátil, aquí no me gusta la cámara, aquí me tienen encerrado esto. Ocupamos una grande allá que nos tome diferente. Pero yo me imagino al diablo y a todos los demonios en aquel fiestón y en aquel festín, y todo celebrando aquel que decía que tenía la vida y que podía dar la vida. Murió en la cruz y ahora está metido en una tumba, pero de pronto desciende, según dice el libro de Efesios, a las profundidades del abismo y se presenta delante de Satanás y de todos sus secuaces. Imagínese, ¿cómo cree que quedaron Satanás y todos los demonios? Pasmados, asustados. ¿Qué hace aquí? Estaba allí, dejó de latir su corazón, botó toda la sangre,
ni Satanás mismo entendía el poder de resurrección que había en el Padre para con Jesús. Ni él lo entendía. Y se le presenta, esto no dice la Biblia, es lo que yo me imagino, así me lo quiero imaginar, como una victoria absoluta ante el diablo. Por eso usted y yo tenemos victoria, porque Él ya ha vencido al mundo, aleluya, gloria a Dios. Y donde están en aquel festín, y me imagino a Satanás con su llave bien agarrada allí, bien tomada, creyéndose amo y señor de toda la humanidad, que lo va a hacer ir al infierno completamente. Jesús aparece en el infierno, le dice: aquí estoy. Y no era un espíritu, Jesús resucitó en carne. Y se le acerca a Satanás. ¿Cómo le diría el pachuco de aquí de Costa Rica? ¿Cómo le diría? ¿Cómo es? Y Jesús se le acerca y le dice: caballero, aquí estoy. Y Satanás está pasmado. Y Jesús, por eso el verso me encanta. Oiga lo que dice el verso. Cuando le vi, él, por supuesto, se sorprende Juan. Caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas. ¿Por qué le digo? El hombre cayó como muerto, estaba asustado, estaba en shock. No temas, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Y yo me imagino a Jesús que le coge las llaves donde las tiene, ¡pah!, y se las quita y dice: ¿sabes qué? De aquí en adelante yo tengo potestad sobre la vida y sobre la muerte. Y de aquí en adelante yo diré quién entra y quién no entra aquí, porque aquí estoy presentándome delante de ti, mostrándote que te vencí. La potestad que era contraria hoy está anulada. Por eso Colosenses lo dice claramente. Lo dice, y exhibiendo, los exhibió, les peló la cara. Dígalo, piénselo como quiera. Los exhibió públicamente ante todos, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Gloria al Señor por eso. Pero esto no es un asunto de emoción. Usted tiene que moverse y vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Usted no tiene un Jesús muerto, no es una estatua que pasean en las calles para arriba y para abajo. Él vive y reina por los siglos de los siglos, y está para darnos vida y hacernos caminar en victoria. Pero tenemos que tener claridad de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso en Efesios lo dice, y ya vamos para allá, que alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Y nótese que siempre el apóstol dijo: en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque es Cristo el que triunfó y el que venció. Y usted y yo tendremos victoria solamente a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo han intentado en sus propias fuerzas? ¿Cuántos hemos sucumbido rapidísimo? Y solo porque apareció Jesús en nuestra vida, hoy caminamos en una vida de victoria. Y aún así, con todo y tropiezos. Gracias al Señor por su misericordia, que nos vuelve a levantar y nos dice: hijo mío, sigue hacia adelante. Esto sí, como dijo Pablo, no tengan la gracia como ocasión para el pecado. O sea, no juegue con la gracia. Nuestra labor es mantenernos firmes en Cristo y seguir hacia adelante. Él triunfó
No sé si usted lo emociona eso, pero Él triunfó, venció a Satanás. ¿Cuántos han sufrido aquí en este mundo? A casi ninguno, con razón quieren quedarse aquí. Hermano, vivir aquí en esta tierra es aflicción de la carne. ¿Cuántos tienen más de 50 ya? Dánteme la mano. ¿A qué poquillos? Que dicha que están muy jóvenes los demás. Vea Jorge ya no puede ver ya sin lentes. No puede leer sin lentes. Bienvenido al club. Otros antes nos agachábamos, brincábamos, nos agachábamos, brincábamos, nos agachábamos. Ahora nos agachamos y depende del rato que duremos agachados, hay que agarrarse de algo para levantarse. Antes usted se agachaba y brincaba de una vez. Ahora uno se agacha y va así. Eso pareciera que se ve solo en las películas o en algunas cosas de comedia. Pero no, eso sucede, ¿verdad que sí, don William? No le dé risa, que ya vemos más de uno metidos en ese cajón. Y algunos con menos de 50 también. O sea, no se la crea. Hay algunos que están pasaditos y que están mejor que algunos jovencitos. Sino que ya dijo amén Henry, ¿verdad? El problema de Henry es que fue taxi pirata allá en Barrio México. Efesios capítulo 1. Váyase conmigo a Efesios. Gloria a Dios. Capítulo 1. Me encanta también esta parte de la escritura. Vamos a leer del verso 18 que antes lo mencioné. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y esta parte me encanta. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Escuche muy bien, la cual operó ¿en quién? En Cristo. ¿Qué hizo esa fuerza poderosa? Resucitando de los muertos y sentándole a la derecha. ¿En los lugares cuáles? ¿Sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y esto me encanta a mí todavía más. Sometió todas las cosas. ¿Y a quién se le dio por cabeza? Cabeza significa ahí, la traducción correcta es gobierno. Se lo dio por gobierno a la iglesia. Por eso usted tiene que estar caminando como gobernador de este mundo, pero caminando en la rectitud de Cristo. No podemos ser gobernadores si no caminamos en el poder de resurrección. Y el poder de resurrección conlleva en nosotros una vida de sometimiento y una vida de santidad, una vida que agrade a Dios. Pero esa misma fuerza poderosa que levantó a Jesús de esa tumba cuando no había nada que hacer, cuando estaba inerte, cuando su corazón se había parado, cuando no tenía sangre, esa fuerza poderosa llegó otra vez y hizo que ese corazón latiera y que volviera a tener sangre, y lo resucitó allí donde estaba muerto. Aleluya. Y esa fuerza poderosa se le dio a usted. Ahora sí, ¿qué va a seguir haciendo? ¿Vivir como está? ¿O va a tomar su posición y vivir en el poder de resurrección? Hay un ejemplo muy claro, y es Pentecostés. Los discípulos antes de la resurrección y los discípulos después de la resurrección, aun cuando caminaron con Jesús, no entendían a Jesús. Aunque se les había permitido en un momento dado sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer grandes cosas, ellos no habían entendido.
Cuando Cristo va a la cruz del Calvario o antes de ir, ellos se son esparcidos, y cuando lo ven muerto, por eso es que se devuelven, por eso es que están pescando, por eso es que están haciendo otras cosas. Y cuando Cristo aparece, todo cambia. Por eso es que cuando se aparece, Tomás dice: a mí no me venga con esas habladas. ¿Cuántos semejantes a Tomás sabemos aquí? Todos. No le dé pena, claro, todos hemos dudado. A mí no me venga, dijo Tomás, con ese cuento. Yo le vi morir. Yo lo vi donde le metieron la lanza. Yo lo vi lo demacrado que estaba. Yo lo vi clavado en la cruz. Yo lo vi cuando lo metieron a la tumba. Que Jesús está vivo. No, señores, si no le meto mis dedos en sus hoyos y en su costado, no creeré. Por eso Jesús le dice: venga, papá, venga, venga. Aquí no era un fantasma. Venga, meta su mano en mi costado. Soy de carne y soy de hueso. He vencido a la muerte. Por eso cuando los apóstoles ven a Jesús y entienden lo que ha sucedido, ellos son transformados por completo. Su vida, su fe, todo es completamente transformado. Y entonces, a través del día de Pentecostés, que deberíamos de celebrar Pentecostés aquí en mayo, es 50 días después. Pero un Pentecostés de verdad, que busquemos al Señor, que nos sometamos, que ayunemos, que leamos. Podríamos hacer hasta un culto evangelístico, una iglesia que se mueva en el poder de la resurrección, que vaya y que le diga a la gente que Cristo está vivo. Y no solamente que Cristo está vivo, que le diga: ese Cristo me ha libertado a mí, y si me ha libertado a mí, puede libertar a cualquiera. Aleluya. Esa es la diferencia entre los apóstoles antes de resurrección y después de su resurrección. Nosotros le vimos. Por eso es que la escritura dice: hemos contamos lo que vimos y escuchamos. Damos una fe ciertísima. Ahora, yo no tengo, mi hermano, personalmente, no tengo que ver a Jesús. Sé que Él está vivo. Sé que Él vino a mi vida. Sé el que me libertó. Yo llegué por un problema de angustia, de alcohol, de drogas y de desesperación, porque quería matarme. Y aún cuando abrí mi corazón a Cristo, o Cristo permitió que Él morara aquí en mi vida, todavía no tenía claro ni qué había ocurrido. Yo no entendía esto que hoy le estoy explicando. Yo le decía a mi esposa, cuando eso era mi amiga, yo le decía: a mí no me venga con esa hablada de que somos salvos. ¿Quién dice que somos salvos? Nadie puede afirmar que somos salvos. Y ella inteligentemente, con la escritura, me comenzó a enseñar verso por verso lo que la escritura decía. Y entonces me sorprendí con esta noticia tan maravillosa. Yo puedo decirle que la mejor noticia para mí no fue haber sido libertado de la cocaína, del alcohol, de la angustia. La sanidad más grande y el milagro más grande no vino cuando el Señor me sanó el rechazo, cuando quitó mis complejos. El milagro más grande fue cuando entendí que Él me había salvado y que me había dado vida eterna. Y eso es lo que valoro, porque somos, como dice la escritura: vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada a su charca. Así somos los seres humanos. Si no fuera por Jesús, Él te dio autoridad, lo sometió y lo dio por gobierno. Usted de la iglesia, sí, usted de la iglesia. Esa fuerza poderosa, aquí cierro, esa fuerza poderosa que levantó a Jesús de entre los muertos está en usted. Por eso la escritura nos enseña dos cosas: no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y nos dice: no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, antes pues sean llenos del Espíritu. Pero andamos buscando otras cosas excepto ser llenos del Espíritu. ¿Sabe? Hay un montón de gente confundida, y está confundida porque no ha buscado al Señor.
Porque el día que ellos busquen al Señor, el Espíritu Santo vendrá sobre sus vidas y les hará entender cada una de las cosas. Y a través de su palabra, Él irá revelando cada una de sus cosas. Y sobre todo también sus propósitos en nosotros. Usted tiene dos opciones. Uno, seguir viviendo como un mendigo espiritual. Dos, tomar una palabra como la que Él nos ha dado, levantarse y comenzar a vivir en el poder de resurrección. ¿A dónde quiere quedarse? ¿Comiendo migajas o sentarse a la mesa como el hijo y la hija de Dios que es? Yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien aquí que no le haya entregado su vida a Jesús? Y que quiera decirle en esta noche: Jesús, yo quiero entregarte mi vida. ¿Hay alguien aquí que pueda decirle: hoy yo necesito, Jesús, que vengas a mi corazón? Le voy a pedir que cierre sus ojos por un momento. Si hay alguien aquí, yo le voy a invitar que levante la mano. Si hay alguien, si hay alguna persona aquí que hoy le quiera decir: Jesús, ven a mi vida, que nunca le haya confesado como el Señor y Salvador de su vida. ¿Habrá alguien aquí que quiera decirle: hoy te entrego mi corazón, Jesús? ¿Hay alguien aquí que quiera ser libre? Jesús está en este lugar. Donde dos o tres se reúnen en su nombre, aquí está Él. Eso dice la palabra. Quiero preguntar un par de veces más: ¿hay alguien que quiera decirle: Jesús, hoy te quiero entregar mi vida? Hay una mano levantada. Mantenga usted los ojos cerrados, siga orando. ¿Hay alguien más aquí que quiera decirle: Jesús, yo te entrego mi vida? ¿Hay alguna otra persona que le quiera decir: Jesús, te entrego mi vida? Yo no le voy a hacer pasar aquí adelante, solamente quiero que usted levante su mano y que haga una oración conmigo. ¿Habrá alguien más? Hay otra mano levantada allí. Hoy Él puede venir para libertar tu vida. Él no es religión, Él está vivo. ¿Hay alguien más aquí? Si no hay nadie más, así como usted está con sus ojos cerrados, por favor ayúdeme a orar. Y usted que levantó su mano, dígale: Señor, hoy te abro mi corazón. Ya no quiero vivir como estoy. Comprendo que tú quieres darme vida abundante. Te pido que perdones mis pecados. Límpiame toda mi maldad. Ven a morar a mi vida. Te pido que rompa las cadenas que hay en mí y me dé la fuerza para mantenerme firme. Yo te acepto en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Voy a orar por usted, Señor, por esas personas que en esta noche levantaron su mano en este lugar. Pon tu mano. Si hay algún servidor que los identificó, acérquese, una servidora o un servidor, y ore por favor por esas personas que levantaron su mano. Señor, trae libertad. Dice tu palabra que hay libertad donde está el Espíritu de Dios, y aquí hay libertad. Pon tu mano sobre estas vidas que hoy te dijeron: Señor, tómame, tómame, toma mi vida y mi corazón. Rompe toda atadura, quita todo peso, todo yugo que ha cargado, que ha llevado hasta el día de hoy. Ven y trae la libertad genuina y verdadera en el nombre de Cristo Jesús. Y oro por la iglesia en general. Ayúdanos a cada uno de nosotros también, Señor, a vivir en el poder de la resurrección. No sé cuántos tenemos que decir: Señor, quita de mí toda mediocridad. Yo hoy te entrego todo lo que está en mi vida. No quiero vivir en una vida mediocre.
quiero caminar contigo, quiero caminar en la libertad en la cual tú me has traído para hacerme libre. Hoy más que nunca entiendo esta palabra. Entiendo que puedo vivir en el poder de la resurrección. Y aún a pesar de las circunstancias, yo puedo levantarme. Puedo ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Porque tú estás conmigo. Porque tú vas delante de mí como poderoso gigante. Hoy te pido, Señor, que me hagas de un mismo ánimo. Y que yo te busque en espíritu y en verdad. Dame la fuerza. Dame el vigor, dame la determinación, la autoridad sobre mi propia vida para derrocar toda fuerza de tinieblas, Señor. Aleluya. Hay poder en la sangre, hay poder en su sangre que fluyó por amor. Poder en la sangre que él derramó. Créalo, créalo, cántelo creyéndolo en esta noche. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Eres llamado a caminar en victoria. Hay poder en la sangre que él derramó. Su sangre. Su sangre me transformó. Su sangre me perdonó. Su sangre me limpió, su sangre me sanó, su sangre me sanó, su sangre me transformó, su sangre me perdonó, su sangre me limpió, su sangre me sanó, su sangre me sanó. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor, que fluyó por amor. Aleluya. Y hay poder en la sangre que él derramó. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en ese poder de resurrección y a no doblegarnos ante este mundo y toda la presión espiritual y social que tenemos. Queremos caminar e ir, como dice tu palabra, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dale un fuerte aplauso al que vive y al que reina. Déselo al que vive y al que reina. Vamos, alábale.